bajó la guardia. Yo creo que se quedó, es como ese tipo de pastores que a mí me encanta ver esos pastores que terminan así, todo bañados en lágrimas. Esa gente me toca. ¿Por qué? Porque eso se está acabando, eso ya no hay en púlpitos. Así que necesitamos oír la voz de Dios. Ahora, ¿dónde escuchó la voz de Dios? En un cerro seco, pelón, donde no había mucha vida. No fue en el CID, ni fue en Nueva York, ni fue en Suiza. Entonces Dios busca lugares donde Él va a hablar contigo. Y puede que en este calor hable, así como está el calor aquí, hable contigo. O sea, el lugar para que Dios hable contigo no lo escoges tú, lo escoge Dios. La circunstancia donde Dios te va a tocar, no la escoges tú, la escoge Él. Así que, aguas. Estamos esperando al hermano Federico. Bueno, Dios les bendiga. Calora. Bueno, Dios les bendiga. Vamos a hacer, por la calor, vamos a hacer un poquito breves. Pero si no antes, invitarlos, una invitación para ustedes. ¿Se acuerdan que les había comentado? Vamos a tener una capacitación de evangelismo el día 23 de mayo. Permítanme un poquito. Bueno, el día 23 de mayo tenemos una capacitación de evangelismo en la iglesia Venciendo Gigantes con el pastor Giovanni. Esa iglesia está por el Kraken, por el estadio de fútbol, casi enfrente. Entonces es el sábado que sigue ya a las 4 de la tarde. Va a ser una capacitación de evangelismo. Esta invitación es para toda la iglesia, todos pueden ir. La capacitación es por parte del grupo de Gedeones. No sé si conozcan al grupo de los Gedeones internacionales. Son los que dan las Biblias chiquitas, las azules y las blancas. ¿Las han visto? Ellos son el grupo de Gedeones. Entonces, el sábado a las 4 de la tarde en la iglesia Venciendo Gigantes. Quien guste ir, comuníquese conmigo, mande un mensaje, les mando la ubicación, o nos vemos allá, o nos vamos juntos y nos ponemos de acuerdo. Pero hay que llevar algo también. Me piden el número de los que van a ir, porque van a dar unos manuales. Pero también me piden, que se vayan preparados para tomar nota. Y les voy a mandar una app que me mandaron. Entonces, esta app se la voy a mandar por el grupo de la iglesia. La descargan y llevar escrito en breve un testimonio de salvación o de algo que Dios haya hecho en su vida, o de alguien que ama, que pueda compartir en máximo 3 minutos. Obviamente no lo van a compartir, lo van a escribir, ya otros hermanos van a compartir, pero si quieren no, si quieren sí. Entonces, lleven ese testimonio para el sábado a las 4 de la tarde en la iglesia Venciendo Gigantes. Toda la iglesia está invitada, son para adolescentes, jóvenes y adultos y abuelitos, para todos. Bueno. Entonces es el sábado, no se les olvide. Hoy voy a compartir algo sobre el rey Ezequías. Ya lo compartí alguna vez aquí, pero es necesario volverlo a compartir desde otro enfoque, desde otra visión. Porque a través del tiempo, pues, Dios capacita y da cosas, pero sí es necesario que como iglesia conozcamos un poquito de la historia del rey Ezequías, cómo Dios transformó su vida, cómo Dios cambió su enfoque de vida de Ezequías. Esto ya lo habíamos visto, pero nosotros en la iglesia tenemos varias personas con enfermedades crónicas. Es necesario que sepamos cómo alcanzar el favor de Dios, cómo podemos alcanzar la misericordia, cómo podemos alcanzar la sanación, cómo podemos abrazar a Dios. Entonces les voy a dar hoy 3 pasos de cómo alcanzar el favor de Dios. Vamos al libro de 2 de Reyes. 2 de Reyes, capítulo 1. 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 2 de
Ahí en la pantalla. Fueron todos. ¿Me puede ayudar? Para poner los textos. Por si no traen Biblia. Bueno, vamos a Segunda de Reyes. 20, del 1 al 11. Perdón, es Segunda de Reyes 20 del 1 al 6. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y leemos en forma alternada por respeto a la palabra de Dios? Yo leo el primer versículo, usted es el segundo y vamos a unirnos en el versículo número 6. Bueno, vamos a ponernos de pie. Dice la palabra de Dios. En aquellos días cayó Ezequías enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, de tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová, todos juntos, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por mí mismo y por amor a David, mi siervo. Vamos a orar por la palabra de Dios. Padre Dios, esta mañana te damos gracias, Dios, porque tú has sido bueno con nosotros, Dios. Padre Dios, esta mañana te pedimos que abras tu palabra, Dios, y que nos des entendimiento de lo que tú nos quieres decir, Padre Dios. Padre Dios, bendícenos hoy por amor a tu santo nombre, Dios. Amén. Bueno, puede sentarse. Entonces, vamos a ver un poquito de Ezequías. Ezequías era el rey, era un rey de Judá, hijo de Acaz y de Abi. Abi viene de la descendencia de los levitas. Entonces, Ezequías fue criado con una educación sacerdotal. Entonces, pero su padre pues no hizo las cosas bien delante de Dios. Sin embargo, cuando reinó Ezequías, él trató de ordenar la casa de Dios. Recordemos que en las crónicas y reyes, el pueblo de Israel había sido entre cristiano y no cristiano. Pues creían en Dios, pero adoraban otros dioses. Entonces el pueblo se apartaba. Ya lo hemos visto, lo vimos la vez pasada con Elías. Y el pueblo de Israel abandonaba a Dios. Entonces el rey Ezequías trató de hacer las cosas bien e hizo cosas bien delante de Dios. Sacó todos los altares de todos los diablos del templo y empezó a adorar a Dios y empezó a traer adoración al templo de Dios. Entonces Ezequías empezó a hacer cosas buenas para Dios. Ezequías empezó a trabajar para Dios en su ministerio, empezó a hacer las cosas bien para Dios. Sin embargo, al paso del tiempo, viene Isaías, que era el profeta que Dios hablaba a través del profeta Isaías. Pero recordemos que Ezequías estaba haciendo las cosas bien. Ezequías se estaba portando bien. Ezequías estaba trabajando bien. Entonces, viene palabra de Jehová a través del profeta Isaías y le dice en el versículo 1, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él profeta Isaías, hijo de Amós, y dijo, Jehová dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces, permítame un poquito para llevar el tiempo aquí. Entonces,
vemos esta situación de Ezequías que Dios lleva al límite a Ezequías, porque Ezequías cae en una enfermedad crónica, Ezequías cae en una enfermedad, mas sin embargo, viene palabra de Jehová a rematar todavía esa situación de Ezequías, porque Ezequías estaba sentenciado a muerte. Entonces, pero en medio de la crisis, en medio de la muerte, vino palabra de Dios. Viene Isaías y le dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Es decir, el rey Ezequías estaba batallando con una enfermedad. El rey Ezequías estaba batallando con una situación muy difícil en su vida. Y para rematar viene el profeta Isaías y le dice, ordena tu casa porque vas a morir. Entonces imagínense la crisis, la situación, el sentimiento que le sobrevino al rey Ezequías. Porque él tenía todo, era el rey. Él tenía muchas cosas y podía hacer muchas cosas. Pero vino palabra de Jehová y le dijo, ordena tu casa porque vas a morir. Es decir, arregla esos pendientes que no te quieres llevar. Arregla esos pendientes que tienes que arreglar antes de morir. Arregla tu herencia, arregla tus cosas, arregla todo porque te vas a morir. Entonces, viene lo importante, lo padre. Dice, entonces, versículo 2, él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo. Entonces, ¿cuál fue la primera acción que hizo el profeta Ezequías? Orar, buscar la presencia de Dios en su vida. A pesar de que él era el rey, a pesar de que él tenía la economía, a pesar de que él tenía el sustento, a pesar de que él tenía todo para tratarse la enfermedad, lo primero que hizo fue correr a Dios. Lo primero que hizo fue a su cuarto de oración, a buscar la presencia de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque él ya estaba declarado en muerte. Ya los expedientes, los exámenes médicos, todo estaba en contra del rey Ezequías. Y cuando vino esa palabra del profeta de Dios a través del profeta Isaías, que va a morir, imagínense el sentimiento que ha de haber sentido el rey, el pesar que debió haber sentido el rey. ¿Qué fue lo primero que hizo? Buscó la presencia de Dios. Buscó una intimidad con Dios. Fue a su cuarto secreto y buscó la presencia de Dios en su vida. Vamos a Mateo 6:6, así rapidito. Imagínense la inestabilidad emocional que ha de haber tenido el rey Ezequías cuando sabes que te vas a morir. Te vas a morir. Arregla tus cosas porque te vas a ir. Entonces, la crisis en la que entró el rey. Pero a través en esa crisis, en esa situación difícil, a pesar de que era el rey, él corrió primeramente a buscar una intimidad con Dios. Fue a buscar su cuarto secreto con Dios. Dice la palabra de Dios. Mateo 6:6. Mas tú cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Entonces, cuando nosotros busquemos la presencia de Dios, cuando intentamos ir a la presencia de Dios, hay que hacerlo en secreto, sin que nadie los vea, solitos, así como lo hizo el rey Ezequías. En cuanto le cayó la mala noticia, fue y se postró a Dios. Fue y buscó la presencia de Dios en su vida, pero lo hizo en secreto. No convocó a todo el pueblo para que hicieran oración por él. No mandó mensajes de WhatsApp, ¿saben qué? Estoy enfermo, oren por mí. No, él solito fue a su cámara secreta, fue a su cuarto secreto y buscó la presencia de Dios en su vida. No fue a buscar otras alternativas, no fue a buscar otras soluciones, fue a buscar la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? Cuando caemos en crisis, cuando caemos en enfermedad, buscamos en otras cosas que no son Dios. Buscamos en nuestros ídolos, en lo que adoramos, en lo que veneramos, en lo que queremos creer. Buscamos otra cosa y nos alejamos de Dios. Vamos a Romanos 1:23.
rapidito. Dice, y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen a hombre corruptible y de aves y de animales de 4 pies y serpientes. ¿El que sigue? Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. ¿El que sigue? Los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces empezaron a buscar, la gente, la sociedad, en los tiempos de Pablo, empezó a buscar soluciones que no eran Dios. Empezó a buscar alternativas en otras cosas que no eran Dios. En ese tiempo había sus ídolos, habían otras cosas. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos la santería. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos la brujería. ¿Qué tenemos hoy? La muerte. Porque el único santo es Dios. Entonces, hay muchas cosas, hay muchas alternativas que están fuera de Dios. Buscamos otras cosas que no son Dios. Buscamos otras soluciones que no son Dios. Y queremos creer esas cosas. Vamos a Primera de Reyes 18:21. Dice la palabra de Dios. Es la misma situación que las había platicado la última vez que compartí con ustedes. El pueblo de Israel estaba entre Baal, Aserá y entre Dios. Ellos querían en Dios, pero ellos querían seguir adorando a Baal. Ellos querían seguir adorando a Aserá. Querían seguir adorando cosas que no estaban bien delante de Dios. Estaban haciendo idolatría. ¿Ok? Entonces dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele. Entonces, ¿qué decía Elías? ¿Hasta cuándo vas a tener dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a dejar de adorar ídolos? ¿Hasta cuándo vas a dejar de buscar soluciones o alternativas en otras cosas? Si buscas la presencia de Dios, si buscas a Dios, Él te va a sanar. Si buscas a Dios, Él te va a guiar. Pero no hay que claudicar en dos pensamientos. Esta palabra claudicar representa a alguien débil, a alguien de bajo carácter, de alguien que no sé, ¿cómo decirlo? Le falta carácter para decidir. Le falta carácter para decidir lo que quiere. Entonces está claudicando entre dos. El pueblo de Israel está claudicando entre dos pensamientos. Es decir, te vas a las fiestas, haces otras cosas y el domingo te vienes al templo y oras. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Te he mandado a eventos, te he mandado a campamentos, te he mandado a campañas, he hecho muchas cosas por ti, pero sigues claudicando. Pero sigues buscando soluciones en otros lados. Sigues buscando alternativas en otros lados que no son Dios. ¿Y qué es la idolatría? Es aquello que toma el lugar de Dios en tu vida. Llámese trabajo, llámese pensión, llámese redes sociales, llámese todo lo que toma el lugar de Dios en tu vida es idolatría. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Y este versículo yo creo que es lo que ha tocado más mi vida porque siempre se lo digo. A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, regresando al rey Ezequías, ¿qué fue lo primero que hizo? Oró. ¿Qué fue lo primero que hizo? Buscó la presencia de Dios en su vida. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Fue a su lugar secreto, a donde tenía un altar de adoración, donde tenía una comunión con Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Oró a Dios. Entonces él decidió buscar a Dios. Él decidió correr a los pies de Dios. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo? Oró. Regresamos aquí a Ezequías, a Segunda de Reyes. Está más rápido. Demasiado calor. De Reyes 20.
Entonces volvió su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Ezequías no buscó soluciones humanas, no buscó soluciones alternas, no buscó la brujería, ni buscó en la santería, buscó en esas cosas que te dan los brujos, esas cosas. Él buscó primero la presencia de Dios en su vida. Él comenzó orando y buscando el favor de Dios en su vida, porque él ya estaba decretado que iba a morir, ya estaba dicho que iba a morir, ya estaba plasmado que él iba a morir porque tenía una enfermedad crónica. Entonces, él iba a morir. Dios le había dicho que iba a morir. Pero ¿cuál fue su reacción? Oró a Dios, buscó la presencia de Dios en su vida. Entonces, el primer paso es la oración. Es muy importante la oración en nuestras vidas. Es muy importante la comunión con Dios, conmigo y con Dios. Porque tenemos que tener un tiempo de intimidad con Dios. Tenemos que tener, no pidiéndole cosas a Dios, no pidiéndole, dame ciertas cosas, o porque realmente, póngase a pensar, usted como cristiano, ¿cuál es su parámetro de bendición? ¿En qué piensa cuando le oye la palabra bendición? ¿En dinero? ¿Carros? La bendición es estar en la presencia de Dios. La bendición es jalar la presencia de Dios a tu vida, a tu corazón, a tu familia. Porque dice la palabra de Dios, se lo voy a repetir otra vez, va a buscar primeramente el reino y su justicia. ¿Y lo demás va a qué? Por añadidura. Entonces, ¿quieres que Dios te dé cosas? ¿Quieres que Dios te bendiga? Tienes que buscar primeramente su presencia, su justicia. Su justicia habla de aceptar la voluntad de Dios en tu vida. Podría sanarte o podría no sanarte, pero si aceptas la voluntad de Dios, la vida se te va a hacer bien fácil. La vida te la van a regalar. ¿Por qué? Porque estás buscando primero la presencia de Dios en tu vida. Porque estás buscando primeramente la justicia de Dios en tu vida. Recordemos que, ¿qué pasó con Pablo? Él tenía un aguijón y no se lo quitaron. Tenía una enfermedad y Dios no lo sanaba. Y dice, te he orado 3 veces. Te he orado muchas veces que me quites esta enfermedad y no me la quitas. Pero Dios tenía un propósito para esa enfermedad. Dios tenía un propósito para esa situación en Pablo. ¿Ven? Regresamos. Entonces, dice el versículo número 3. Bueno, primero oró. Número 2. No es el libro de números, es el número 12. Dice, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Entonces, ¿qué fue lo segundo que hizo? Rogó. Entonces, fue a orar, buscó la presencia de Dios en su vida. Cuando Dios ya lo había visitado, le rogó a Dios que lo sanase. Le rogó a Dios, se postró, buscó el favor de Dios en su vida. Entonces, le está rogando a Dios, porque muchas veces tenemos situaciones difíciles y le pedimos a Dios, pero le pedimos de una forma que queremos que nos sane a fuerzas. Bueno, que es obligación de Dios sanarnos. Queremos obligar a Dios a que nos sane. Pero dice la Biblia que tenemos que rogarle a Dios, que tenemos que alcanzar su favor en nuestras vidas, que tenemos que rogar con un corazón quebrantado, con un corazón que se apachurre ante la presencia de Dios y decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Sáname, ¿sabes qué, Dios? Sálvame, ¿sabes qué, Dios? He hecho cosas que no están bien delante de ti, pero esta noche he orado, que he buscado tu presencia, que tengo intimidad contigo. Ahora te ruego, Dios, suplas mis necesidades. Entonces es lo que tenemos que hacer, orar, luego rogar. Vamos a Oseas 12:4.
Rogar es como insistir, es estar insistiendo, ándale Dios, sáname, hasta alcanzar la presencia de Dios o el favor de Dios en tu vida. Aquí estamos viendo a Jacob. En el vientre tomó por el calcañar a su hermano y su fortaleza. Otro versículo. (12:4). ¿La que sigue? Venció al ángel y prevaleció. Lloró y rogóle en Betlehem y halló y allí habló con nosotros. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Lloró y le rogó a Dios. ¿Y qué pasó ahí? Dios habló con ellos. La presencia de Dios bajó a la vida de Jacob. El favor de Dios alcanzó a Jacob. ¿Por qué? Porque él oró y porque él lloró a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces, oró, le rogó a Dios y su corazón fue quebrantado. Su corazón fue quebrantado ante la presencia de Dios. Entonces, son muy importantes las lágrimas. Es muy importante cuando buscamos a Dios derramar lágrimas. Un corazón quebrantado estamos entregando un corazón sincero, un sacrificio sincero, un sacrificio honesto con Dios. No lágrimas de hipocresía, lágrimas de quebrantamiento, por buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, por alcanzar el favor de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿qué hizo? Lloró y le rogó. Vamos a Salmo 6. Creo que voy muy rápido. 6, 8 y 9. Vamos a repetir. Apartaos de mí todos los obradores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. ¿Qué sigue? Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Amén. Otra vez. Regrésate al 8. Apartaos de mí todos los oradores de iniquidad. Todos los que hacen el mal, Dios los va a apartar de nuestras vidas. Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Entonces, las lágrimas tienen voz. Las lágrimas alcanzan el favor de Dios. El que sigue, Jehová ha oído mi ruego y ha recibido Jehová mi oración. Entonces, están entregando sacrificios de llanto a Dios, sacrificios de oración a Dios. Recordemos a Noé, cuando hizo el altar. Hizo un altar cuando salió del arca, y ese perfume agradable subió a la presencia de Dios. Entonces Dios vio la oración y el sacrificio de Noé. Entonces, que si queremos jalar la presencia de Dios, tenemos que nuestro sacrificio tiene que ser de olor grato a la presencia de Dios. Esas lágrimas sinceras, esa oración sincera, ese ruego sincero puede cambiar el favor de Dios en nuestras vidas. Todo el mal que atraviesa nuestra vida puede ser cambiado siempre y cuando sea la voluntad de Dios, siempre y cuando aceptemos la voluntad de Dios en nuestras vidas, siempre y cuando busquemos la justicia de Dios en nuestras vidas y no irnos por alternativas fáciles, no irnos por alternativas sencillas, buscando refugio por otro lado, sino que nuestro escudo es Dios, nuestra fortaleza es Dios,
nuestro refugio es Dios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Tenemos alguna situación difícil, tenemos algún problema difícil, o de repente tenemos problemas y no vemos la salida, caminamos y no vemos la salida, y entre más caminamos, más lejos se nos hace la salida. Solamente tenemos que buscar a Dios, solamente tenemos que buscar la presencia de Dios en nuestras vidas y rendir un sacrificio agradable, un sacrificio de corazón quebrantado para jalar la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces es muy importante orar, es muy importante rogarle a Dios, es muy importante llorarle a Dios. Amén. Entonces, el favor de Dios llega a los que no se rinden. Le dije al pastor, Dios no es un Dios de rajones. Dios no es un Dios de gente que se va por dos pensamientos, de gente dual. Él trabaja para los que le siguen. Él trabaja y obra en la vida de aquellos que son honestos con Dios, de aquellos que buscan la presencia de Dios en sus vidas, de aquellos que jalan la presencia de Dios, que tienen hambre y sed de justicia de Dios. Y cuando hablo de justicia, hablo de aceptar la voluntad de Dios en tu vida. Hablo de aceptar lo que viene de Dios en tu vida, no renegando, orando y pidiéndole a Dios. ¿Sabes qué, Dios? Ayúdame, te entrego un corazón quebrantado. Entonces, número 4, el resultado es el favor de Dios. El favor de Dios cambia nuestro destino. Dice la palabra de Dios en el versículo 4 de 2 Reyes. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí yo te sano. Vamos a leer todos juntos esa parte. Yo he oído tu oración. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí yo te sano. Amén. Entonces, pues imagínense la situación de Ezequías. Era un rey que había hecho lo correcto delante de Dios. Había buscado siempre honrar a Dios. Siempre había buscado alcanzar el favor de Dios en su vida. Mas, sin embargo, cae en una enfermedad crónica, en una enfermedad difícil. Entonces Dios le manda muerte. ¿Y cuál fue su acción? La oración. ¿Cuál fue su acción? El ruego. ¿Cuál fue su acción? El llanto, el corazón quebrantado. Entonces, viene palabra de Dios a través del profeta Isaías con Ezequías y le dice: ¿sabes qué? Arregla todo porque te vas a morir. Arregla todo porque te vas a ir. Arregla todo porque ya estás en lo último, ya estás petateando. Arregla todo. Entonces, ¿cuál fue la acción de Ezequías? Teniendo todas las riquezas, teniendo muchas soluciones, porque era rey, tenía dinero, era poderoso, tenía influencia. Entonces, había muchas cosas que podía hacer, mas sin embargo, él corrió a buscar la presencia de Dios en su vida. Él corrió a buscar el favor de Dios en su vida. Entonces empieza a orar, empieza a rogarle a Dios y empieza a jalar y a buscar la presencia de Dios en su vida. Y de repente, todavía ni se iba Isaías. Isaías ya iba para afuera. Y al final, a ver, era donde estaba el rey, estaba largo ahí. En lo que caminaba Isaías, tiene palabra de Jehová a Isaías y dice: detente, regrésate. Vamos a darle una oportunidad a Ezequías. Vamos a agregarle más años.
vamos a darle otra oportunidad. Vamos a cambiar tu examen médico. Vamos a cambiar los resultados. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Tocó el corazón de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías con su oración, con su ruego y con su llanto? Tocó la presencia de Dios. Porque dice la palabra de Dios, que Dios escucha el clamor, Dios escucha la voz. Entonces, cuando tú oras y eres real con Dios, cuando tú eres honesto y sincero con Dios, alcanzas el favor de Dios en tu vida. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esta oración de Ezequías? Tocó al maestro. Alcanzó el favor de Dios en su vida. Alcanzó la misericordia de Dios en su vida. Porque lo primero que hizo fue orar a Dios. Lo primero que hizo fue hacer un altar de oración, hacer un altar de adoración a Dios y entregarse en sacrificio. ¿Qué entregó en sacrificio? Entregó ruego y llanto, porque la voz de las lágrimas alcanza en la presencia de Dios. Un corazón quebrantado, corazón sincero, corazón que realmente tiene hambre de Dios, alcanza el favor de Dios en su vida. Porque se lo vuelvo a repetir otra vez, a buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, aceptando las cosas que vienen, aceptando lo que viene, y lo demás va a venir por añadidura. Pero primero tenemos que buscar la presencia de Dios. Primero tenemos que ser reales con Dios. Primero tenemos que ser honestos con Dios para alcanzar su favor. Todo lo demás vendrá por añadidura. Dice el versículo 6. Entonces, Isaías va y le da la noticia al rey Ezequías. ¿Sabes qué? Prepárate porque tocaste el corazón de Dios. Prepárate porque alcanzaste la presencia de Dios en tu vida. Prepárate porque tu oración jaló a Dios. Porque en tu intimidad, donde oraste en secreto, porque no convocó a nadie, él solito se fue a orar por su necesidad. Él solito fue a buscar la presencia de Dios por su necesidad. Él buscó primeramente a Dios, primeramente la presencia de Dios. Y no puso a los sacerdotes a orar por él, no puso a los levitas a orar por él, no puso al pueblo a orar por él. No mandó mensajes y oren por mí, hermano, porque estoy enfermo. No, él solito fue y buscó la presencia de Dios en su vida. Y alcanzó el favor de Dios, pero lo hizo él solo. Este es un trabajo entre tú y Dios. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser sanado? ¿Quieres alcanzar el favor de Dios en tu vida? Humíllate a Dios. Ruégale a Dios. Quebrántate con Dios. Pero ese trabajo lo tienes que hacer tú. No lo tiene que hacer tu pastor. Tu pastor puede acompañarte en oración, pero ese es trabajo entre tú y Dios. Porque tú eres el necesitado, porque tú eres el que necesitas de Dios, porque nosotros necesitamos a Dios. Entonces, si queremos alcanzar el favor, tiene que ser entre Él y yo. Nada más. Nada más. Entonces dice, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas y he aquí yo te sano. Amén. Entonces, dice el versículo 6, y añadiré a tus días 15 años y te liberaré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo sanó. Le añadió 15 años más a su vida. Alcanzó Ezequías el favor de Dios. Y eso es un milagro porque muchas veces buscamos a Dios con nuestras ideas, con nuestra idolatría, con cosas que no le agradan a Dios, pero nos olvidamos de ese encuentro personal con Dios. Nos encontramos de esa comunión con Dios.
Nos olvidamos de que Dios tiene el poder para sanarnos, de que Dios tiene el poder para bendecirnos, de que Dios tiene el poder para curarnos. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel con Elías y Acab? Estaban orando, que ellos querían agua, querían que lloviera, querían que los cielos fueran abiertos, pero estaban buscando por otro lado. Estaban buscando en vanidades, en idolatría, en prostitución, en sensualidad, en cosas que no estaban bien delante de Dios. Estaban buscando alternativas y soluciones por otro lado. ¿Y qué les dice Elías? ¿Hasta cuándo vas a dejar de pensar, de tener dos pensamientos? Jehová es Dios, Jehová sana, Jehová salva, Jehová puede mandar la lluvia. ¿Por qué buscas soluciones en otros lados? ¿Por qué buscas alternativas en otro lado? Si sabes dónde encontrar eso, si sabes que Dios puede abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición sobre tu vida. ¿Por qué buscamos por otro lado? Busquemos primero a Dios. Busquemos primero la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a añadir 15 años más. Bueno, aquí lo hizo en Ezequías, pero Dios te puede bendecir. Si realmente eres honesto, si realmente eres sincero con Dios, si te dejas de cosas, porque muchas veces nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra forma de creer o como creemos racionalizar no están bien. Tenemos que buscar al Dios que está en la Biblia. Tenemos que buscar al Dios que nos dio la vida, al Creador. Tenemos que buscar soluciones en la presencia de Dios. Hacer un altar de adoración y de encuentro con Dios. Porque Dios quiere derramar su fuego en nuestras vidas. Porque Dios quiere derramar bendiciones en nuestras vidas. Porque Dios nos quiere ver bien. Pero estamos haciendo otras cosas. Estamos yéndonos por otras soluciones, yéndonos por otros lados. Y nos olvidamos de Dios. Entonces imagínense la emoción que sintió Ezequías cuando viene de regreso al profeta Isaías. Entonces va y le dice, ¿sabes qué? Sé Dios que te va a añadir 15 años más. Es decir, como que me imagino yo que se quedó Isaías así como, pues él era profeta, buscaba a Dios, como sacado de onda, como que, a ver, ¿qué estamos jugando? ¿Qué hiciste, Ezequías? ¿Qué hiciste? Fácil. Buscó la presencia de Dios. Buscó un encuentro con Dios. Buscó ese tiempo de intimidad con Dios. Y le entregó a Dios sus cargas. Le entregó a Dios su enfermedad. Le entregó a Dios sus dolencias. Le entregó a Dios todo eso que le estorbaba para tener un encuentro y una relación con Dios. Amén. Entonces, ya vamos a terminar. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta oración de Ezequías? Es una recomendación para que busquen a Dios, como oró Ezequías. El favor de Dios cambia nuestro destino. Vamos a ver temas como declaro, secreto, yo declaro. Simplemente tenemos que aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida y ponernos en base en la Biblia. Entonces, miren, va y le dice Isaías a Ezequías, voy a añadirte 15 años y no nada más eso, no nada más sanó a Ezequías. Ellos estaban en guerra. ¿Y qué pasó? Buscó la presencia de Dios en su vida, buscó a Dios y le añadió 15 años y Dios lo sanó. Dios bendijo la vida de Ezequías, pero no nada más lo bendijo a él, bendijo al pueblo también. Cayó bendición para el pueblo porque dice, y te liberaré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Entonces, si tú buscas la presencia de Dios en tu vida, le entregas quebrantamiento, oración, y eres sincero con Dios, y Dios te sana, Dios te bendice, no solamente va a caer la bendición para ti, va a caer la bendición para la gente que te rodea, para tu familia, para tus hijos,
para la gente que está alrededor de ti. Entonces, no solamente va a querer bendición para ti, busca la presencia de Dios y tu familia va a estar bien. Busca la presencia de Dios y tu trabajo va a estar bien. Busca la presencia de Dios, todo lo que tú hagas va a estar bien. Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, Dios va a derramar, va a abrir las ventanas de los cielos y te va a bendecir. Y no me voy a cansar de repetir, vamos a buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás está de más. Lo demás va a venir por añadidura. O sea, Dios te va a bendecir, pero siempre y cuando busques presencia en tu vida. Siempre y cuando busques el favor de Dios en tu vida. Entonces, lo que quería compartirles hoy, ¿cuál es? Buscar a Dios, orar. Buscar a Dios, llorar, quebrantarse, rogar y persistir. Estar siempre Dios, siempre buscando a Dios, rogándole a Dios para alcanzar el favor de Dios. Entonces, cuando estas cosas, cuando este proceso se activa, cuando tú haces este proceso, la ventana de los cielos se van a activar en tu vida. Las bendiciones se van a activar en tu vida. Entonces es muy importante. ¿Cuál es el principio del que los quiero compartir hoy? Buscar meramente a Dios, buscar la presencia de Dios, buscar y jalar a Dios en tu vida, buscar maneras de jalar la presencia de Dios, rogarle a Dios, tener un corazón quebrantado y Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Y no son ideas mías o son cosas que yo invento. Eso está en la Biblia. Si al rey Ezequías le funcionó, ¿por qué no te puede funcionar a ti? Si al rey Ezequías le funcionó esto, hizo este proceso, ¿por qué no lo haces tú? La palabra de Dios dice que él le respondió a Ezequías con bendiciones. Entonces, ¿por qué no hacer eso? ¿Por qué no simplemente, en vez de estar pide y pide y pide, por qué no solamente buscar la presencia de Dios? ¿Por qué no solamente entrar en mi cámara secreta, en mi altar de oración, y jalar la presencia de Dios en mi vida? Y Dios te va a bendecir, Dios te va a responder, Dios te va a dar respuesta a las cosas que traes arrastrando. Dios te va a dar respuesta a lo que traes. Pero siempre y cuando aceptemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque este es un ejemplo de que Dios sanó a Ezequías, de que Dios bendijo a Ezequías. Pero también, ¿qué le pasó a Pablo? Dios no le quitó la enfermedad. Dios no le quitó el aguijón que tenía. ¿Qué pasó con Pablo? Pero él siguió caminando. Él siguió siendo constante con Dios. Y Dios lo bendijo de otras maneras. Dios lo bendijo de otras cosas. Entonces es muy importante buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces es lo que les quería compartir hoy. El principio fácil, orar a Dios, buscar a Dios. Vamos a, ¿me ayudan con un canto? Vamos a ponernos de pie. Entonces, pues la verdad que sí es muy importante jalar la presencia de Dios en nuestras vidas. Es muy importante jalar a Dios a nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Dios nos va a bendecir. Porque Dios no nos quiere ver mal. Porque Dios plasma muchas maneras que podemos encontrarle. Pero dice la palabra de Dios, otra vez se lo voy a repetir, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, buscar la presencia de Dios en tu vida. Acercarte a Dios. Entrar en tu cámara de oración, en un altar que tengas construido en tu casa o un espacio que tengas para orar.
buscar a Dios y acepta su justicia. O sea, todo lo que viene, todo lo que va a venir, lo tienes que aceptar. ¿Por qué? Porque Dios no se queda con nada. Dios ve tu clamor. Dios ve tu oración. Dios escucha tu llanto. Dios escucha tu corazón quebrantado. Entonces, de todo lo que venga, acéptalo. Lo recibo, Dios. Lo recibo. Vienen cosas malas, vienen cosas buenas. Yo lo recibo. Pero no me dejes, Dios. Porque solo quiero buscar tu presencia. Porque solo te anhelo a ti, Dios. Porque solo quiero estar contigo, Dios. Jalar tu presencia en mi vida, en mi corazón. Solo quiero, Dios, acercarme a ti y entregarte con sacrificio grato mi oración. Porque no la tengo fácil, Dios. Porque las cosas vienen difíciles. Pero yo solo quiero estar en tu presencia. Yo solo quiero tener un encuentro contigo. Porque solamente quiero buscar tu presencia. Porque solamente quiero buscar tu reino y tu justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Lo demás vendrá día gratis. Las bendiciones de Dios nunca te van a dejar. Las bendiciones de Dios te van a acompañar. Las bendiciones de Dios van a estar contigo. Pero siempre busca su presencia. Muy importante buscar la presencia de Dios en tu vida, en tu corazón. El que me levanta